lo que vamos a ver nosotros dentro de este taller práctico o técnico son distintas secciones. Después de cada una de estas secciones vamos a ir viendo consultas y preguntas enfocadas a esa sección que acabamos de ver. Esto con el objetivo de que no nos vayamos quedando atrás si es que algo no nos funcionó o si es que hubo un problema, cosa que podamos ir avanzando todos de manera más o menos pareja. Por lo tanto, al final de cada uno de los módulos, yo voy a dar un tiempo para que podamos ir resolviendo las dudas que hayan ido apareciendo. Así que igual dejan las preguntas ahí, pero en vez de verlas al final, como en la capacitación, las vamos a ir viendo posterior cada uno de los módulos. ¿Y cuáles son los módulos que vamos a ver hoy día? Bueno, en principio vamos a ver un contexto general, más que nada como para refrescar la memoria de lo que fue la capacitación general, de cómo es el modelo y por qué existe básicamente el nodo. Vamos a ver después cómo ejecutamos el nodo, cómo tenemos que hacer para ya empezar a dejarlo funcional. Vamos a ver el archivo de configuración que utiliza el nodo, tanto el archivo de configuración en general como otros archivos que nos van a ayudar al funcionamiento del nodo. Después vamos a ver ya las pruebas y cómo agregar un nuevo servicio a este nodo. Ahí probablemente sí nos encontremos con algunas dinámicas un poco distintas. Vamos a ver más problemas, más fallas, y en algunos casos ya vamos a ir viendo cómo podemos en verdad ir solucionando estas cosas. Y para terminar, vamos a hacer un resumen de cuáles son los archivos clave que nos permiten a nosotros utilizar el nodo en su funcionalidad de consumidor. Y solo para hacer un pequeño paréntesis, el nodo les funciona tanto como consumidor como proveedor. No es que existan dos nodos, uno consumidor y uno proveedor, sino que es el mismo nodo el que tiene ambas funcionalidades. Ahí solo para hacer ese paréntesis. Entonces, el contexto. ¿En qué nos enfrentamos o por qué tenemos ahora nosotros un nodo en nuestra infraestructura? Nosotros nos enfrentamos a un nuevo modelo de interoperabilidad. Un modelo en el cual la comunicación entre los organismos es directa. Cada uno ofrece los servicios que requieren los demás y se los presenta al resto a través de su nodo. Y los consumidores, a su vez, utilizan este nodo para comunicarse con ese consumidor. ¿Por qué? Porque la ley nos obliga a cumplir ciertos estándares de seguridad, de comunicación, de trazabilidad, etcétera, que son iguales para todos. Pero entendemos que no todos tienen las mismas herramientas para desarrollar y poder cumplir a cabalidad todas esas exigencias que tiene la ley. Por lo tanto, desde el Gobierno Digital se crea esta herramienta que ya contiene todos los requerimientos técnicos y de seguridad que pide la ley. De esa manera, todos pueden interoperar con el mismo estándar a través de esta herramienta sin tener que preocuparse de modificar muchos sistemas legados, por ejemplo, o tener que hacer desarrollos pensando en que tienen que ir cumpliendo con estas normativas que incluso podrían llegar a ser cambiantes. Entonces, tenemos que la comunicación siempre va a ser directa entre los organismos a través de esta herramienta. Pero también existen ciertos servicios centralizados que vienen a ser servicios solamente de apoyo a la interoperabilidad. No están entre medio, sino que están en paralelo. Y dentro de esos servicios centralizados, hay dos que para nosotros como consumidores tienen gran relevancia. Uno es el registro de trazabilidad, porque obviamente la ley nos va a obligar a que cada una de las transacciones de interoperabilidad generen una traza. Y en ese sentido, los nodos, cada vez que generan ya sea un consumo
o reciben una respuesta de un consumo, van a generar una trazabilidad que se registra en este registro de trazabilidad, valga la redundancia. Eso los nodos lo hacen en paralelo a la transacción. O sea, si por algún motivo la comunicación con el registro de trazabilidad llegase a fallar, los nodos van a seguir interoperando sin ningún problema. La traza la van a guardar de manera interna hasta que recuperen conexión con el registro de trazabilidad y la puedan enviar a este servicio centralizado. Pero, en ese sentido, la transacción no se ve afectada porque no podamos registrar la traza. Esta va a seguir ocurriendo. De la misma manera, tenemos otro servicio centralizado que es el catálogo de servicios. El catálogo de servicios tiene dos partes, por así decirlo. La primera parte es la que nosotros como usuarios vemos visualmente, que es a través del portal PICE, donde nosotros vemos qué es lo que ofrecen otras instituciones, el nombre del servicio, una descripción que algunas veces es media vaga, pero podemos verlo nosotros. Y la otra parte que tiene el catálogo de servicios es una API. Esa API la utilizan los nodos por debajo cuando van a generar una transacción para descubrir dónde está la contraparte con la cual yo me quiero comunicar. Porque nosotros, como vamos a ver más adelante, hacemos consumos locales a nuestro propio nodo. Pero nuestro nodo tiene que saber a cuál del resto que están en la red tiene que redirigir esa consulta. Y eso lo hace a través de la API del catálogo de servicios, donde están registradas cada una de las rutas de las contrapartes que ofrecen servicios. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar nosotros nuestro nodo por primera vez? Cuando ustedes solicitan el nodo de interoperabilidad a través de los formularios de cero fila, lo que les llega es un archivo, es un link de descarga, y ese link lo que contiene es un archivo RAR con el nombre de la institución o una sigla, pero lo que contiene es el nodo de ustedes. Si ustedes descomprimen ese archivo, se van a encontrar con una carpeta similar a esta, donde se van a encontrar algunas subcarpetas, archivos de certificados, un archivo de configuración y dos ejecutables con el nombre de nodo B2. Los dos archivos ejecutables que vienen en la carpeta son dos compilados, uno que está pensado para sistemas operativos Linux y el otro que está pensado para sistemas operativos Windows. Son el mismo ejecutable, solo que está compilado para sistemas operativos distintos. Por lo tanto, cualquiera de los dos contiene las mismas funcionalidades y trabaja exactamente de la misma manera. ¿Cómo lo ejecutamos entonces? Desde una consola o un CMD, nosotros, aquí lo voy a poner un poquito más, desde una consola, nosotros nos paramos y vamos a la carpeta donde tenemos descargado el nodo. En este caso, yo ya ingresé a la ruta de la carpeta y estoy parado ya en la ruta de mi nodo. Una vez nosotros ya estemos parados en la carpeta del nodo, simplemente ejecutamos el comando nodo b2. En este caso, como yo estoy en Windows, es nodo b2.exe, si no, lo hacen sin la extensión, si es que están por Linux, y usan la palabra clave start. Con eso, el nodo va a empezar a hacer algunas validaciones y les debería aparecer finalmente el mensaje de éxito, que ya está conectado al servidor central y que está listo para usar, y además la descarga de certificados. ¿Qué es esta descarga de certificados? Como todos los nodos y la comunicación en general a través de la red es a través de TLS mutuo, en el cual las dos partes, tanto el proveedor como el consumidor, intercambian certificados de TLS para generar un canal de comunicación, yo necesito tener
las llaves públicas de las contrapartes con las cuales me conecto, para que cuando yo me intente conectar y me hagan la presentación de un certificado, yo tenga con qué comparar o con qué contrastar el que me están presentando y decir, ah, sí, efectivamente este certificado es de la contraparte que dice ser y además es el que está registrado en la red. Por lo tanto, sí voy a confiar. Por eso acá, cuando ustedes inicialicen, les va a descargar certificados de las contrapartes que ustedes ya tienen habilitadas como, como contrapartes válidas, ya sea si son consumidores de sus proveedores o si son proveedores de sus consumidores o viceversa, o ambas. Y las validaciones de conexión que va a hacer el nodo, primero va a levantar, el nodo levanta dos servidores, un servidor interno, que es el de consumo, que es el que nos importa en este taller, y un segundo servidor, que es un servidor externo por el cual el nodo provee servicios. Nosotros en este caso nos interesa solo el interno, porque vamos a trabajar como consumidores, y va a listar los endpoints de cada uno de los servicios que nosotros tenemos registrado en nuestro archivo de configuración. Y además, eso lo va a levantar en un puerto específico. En este caso, el puerto 8084. A través de este puerto es que nosotros vamos a consultar a nuestro nodo para consumir servicios. Y además hace unas pequeñas validaciones de acceso tanto al catálogo de servicios, a la API, como al servidor central, donde el nodo va a registrar las trazabilidades y todo lo que tenga que ver con funcionalidades paralelas. Y una vez está todo eso ya validado, nosotros nos vamos a encontrar con estos mensajes que mencionaba inicialmente. Si ustedes hacen estos pasos, les debería aparecer esto. Así que les voy a dar ahí un minuto para que lo puedan hacer y si les presenta alguna falla, me van diciendo. Mientras voy a ir viendo el chat. Hola, una consulta. ¿Sí, Roberto? Sí, vamos, una de las cosas que quería ver era cómo configurar en el config.json para consumir o brindar algún tipo de servicio. Yo, eso que te está diciendo ya lo corrí y me corre bien en consola, ya hace todas las búsquedas, todo. Pero, por ejemplo, si quiero agregar algún otro búsqueda de servicio, a ver si es posible que haga un ejemplo y que funcione, ¿cómo poder hacerlo? Agregar Agregar otro servicio como consumidor. como consumidor, claro. Sí, eso lo vamos a ver dentro del taller, está dentro de los módulos que vimos en el índice. Está como Lo vamos a ver hoy 4. entonces. Sí, Ya va. pero eso se ve, sí, se ve también como parte del taller. Ya, bueno. Y ahí vamos a ver también cuáles son las restricciones de hacer eso. Y obviamente también tiene ciertos pasos previos que hay que realizar. Estefanía, hay consulta si se está ocupando el nodo de producción o desarrollo. En general, este taller se realiza con un nodo de desarrollo, porque es en el paso a paso lo primero que obtienen las instituciones. Pero también es cierto, lo que me habían mencionado un poco más arriba en el chat, que hay algunos municipios que ellos participaron de talleres enfocados a subdere, que inicialmente se les entregó directamente un nodo productivo, entonces ellos ya tienen un nodo de producción. Las pruebas que nosotros hacemos acá son de consumo de servicios que provee el gobierno digital. Así que se pueden realizar indistintamente si usamos un nodo de desarrollo o uno de producción. Los ejemplos y en los llamados son exactamente los mismos. Hay solo un detalle y que tiene que ver justamente con agregar servicios, que probablemente con el de producción no lo vamos a poder realizar, porque el servicio que yo pido agregar no existe en producción, lo tenemos solo en desarrollo. Entonces, solo en esa parte, en la parte operativa de ese servicio no lo van a poder hacer, pero pueden usar cualquiera de los dos nodos. Oscar pregunta, ¿cómo se configura el nodo para que se pueda ver desde cualquier máquina? ¿Sí? Si este está instalado en un servidor. Bueno, ahí también es algo que vamos a ver más adelante, pero si es que ya lo tienen levantado y es el que quieren usar ahora, tendrían que ver que, por ejemplo, dentro de tu red, tú puedas llegar al puerto 8084
pegándole a esa máquina en la cual esté, en el servidor, que tengas los permisos para eso. Más que nada, eso es lo que tendrían que revisar, que dentro de tu propia red, cualquiera pueda llegar al puerto 8084, que es el puerto de consumo. Alexei menciona que parece que mi versión no desarrollo, no accede al server central. Pero me tendrías que decir cuál es el problema que estás teniendo eh, para el servidor central. O sea, qué error te aparece. Hay un error de TLS, timeout. Si te aparece ese error de timeout, se puede deber a que desde el firewall que tengan ustedes, no tengas permisos para salir hacia el puerto 8444. Y que por eso te esté dando el timeout. Porque, bueno, también es algo que vemos en un poco más adelante, pero si hubiera un problema con tu nodo, te tiraría o errores de que no te puedes conectar directamente al servidor central, o que tienes problemas de TLS Handshake, que podría ser problemas de certificados o de alguna de las llaves. En este caso, como es un timeout, lo más probable es que no tengas acceso al puerto 8444. Ese es un puerto nuestro, por lo tanto, deberías tener salida hacia ese puerto nuestro. Voy a ver algunas preguntas que hay acá. En la sección, en la municipal Lautaro tenemos nuestra nueva producción para consumir datos de Subdere. Al acceder desde un equipo, la interfaz... Ah, ya, pero eso tiene que ver con otra cosa que no estamos viendo en este módulo, así que la voy a dejar para más adelante. Cristian pregunta, tengo el nodo y se ejecutan servicios de Subdere, fiscalizaciones... Ya, eso también tiene que ver con otros temas que no lo estamos viendo directamente en este módulo. Nuestro servidor local Ubuntu nos da timeout, solo nos ha funcionado haciendo consultas desde el mismo equipo. No, se han hecho pruebas desde nuestro servidor local y nos da error de timeout. Ah, ya. En este caso, Marcos, se puede deber a lo mismo, a que desde el servidor tuyo, desde el servidor local, tengan bloqueos de salida, pero que desde las máquinas de ustedes, desde tu equipo, quizás la red es distinta o las restricciones son diferentes, y por eso sí puedes conectarte al servidor central y hacer pruebas. Tendrían que validar desde el servidor de Ubuntu que tienen, si hayan permisos de salida hacia los puertos que se indican en el manual, que son el 8500 y el 8444, y a la IP, en este caso, del servidor central de desarrollo, que es en la que aparece acá, la 3422, etc. Entonces, ya. Entonces, ahora, con esto ya tenemos el nodo funcionando, o sea, ya lo tenemos corriendo, está escuchando en el puerto que tenemos desplegado. Ahora, ¿cómo hacemos una prueba? En el nodo de desarrollo o de producción que se les entrega a las instituciones, siempre vienen varios servicios de prueba, o que más que de prueba, como mencionaba, son servicios que entrega el gobierno digital, que tienen relación con el gestor de códigos del Estado, que tiene tanto servicios de códigos únicos territoriales como el de la información de los organismos. Si ustedes, ahí les copié un curl en el chat, que es el mismo que está en la presentación, para que lo puedan copiar, no tengan que escribirlo completo. Vamos a hacer una prueba a un servicio que es el de detalle organismo, y lo que va a hacer es mostrarnos justamente el detalle del organismo que tiene este ID. Si nosotros hacemos una prueba, nos va a mostrar justamente la información, la descripción, el código que tiene asociado
ese organismo, el código mnemotécnico, la descripción, a quién pertenece, en este caso a la Subsecretaría de Hacienda, cuándo inició, etcétera. Detalles asociados a ese organismo, cuál es el organismo padre, si es que tiene hijos, etcétera. Eso es una forma de hacer el llamado a un servicio. También nosotros, de la misma manera como lo podemos hacer desde un curl, lo podemos hacer desde un cliente REST o SOAP, cualquier aplicativo o extensión que nos permita realizar llamados. Y en este caso, de la misma manera, vamos a poner la misma URL, vamos a definir qué es un GET y vamos a hacer el llamado. Y obviamente, de acá lo vamos a ver harto más bonito que en la consola, pero es básicamente la misma información, porque es el mismo servicio, es el mismo llamado, que en este caso es el del ID y el del detalle. ¿Qué es o a dónde llamamos nosotros este servicio? Hicimos un llamado local al puerto 8084, que como habíamos visto cuando se inicializó el nodo, es el puerto por el cual el nodo está escuchando las consultas como consumidor. En ese sentido, sabe que son consultas que después va a tener que redirigir hacia un tercero. En este caso, además, como son consultas locales, son consultas directamente con HTTP, porque estamos dentro de nuestras propias máquinas, así que el nodo no lo levanta con SSL, y le consultamos a un path. ¿De dónde aparece ese path? Y acá es cuando nosotros ya entramos a la segunda parte, que es... no, perdón. Primero, justamente, cuando nosotros ya inicializamos el nodo y hacemos las pruebas, como lo vieron en varios casos, nos van a aparecer errores. Y esos errores pueden tener distintos orígenes. ¿Cómo podemos determinar nosotros qué tipo de origen podría llegar a tener ese error? Lo primero es entender el contexto en el cual estamos realizando o ejecutando nuestro nodo. Y que básicamente lo podemos ir viendo en base a estas preguntas. Lo primero es saber qué tengo yo en mi infraestructura. ¿Tengo solo un servidor? ¿Lo estoy haciendo dentro de mi máquina local, por ejemplo? Si dentro de la red en la que estoy tengo firewalls que me permiten o que me bloquean salidas hacia ya sea ciertos puertos o ciertas IPs de salida igualmente, si es que tengo que hablar con alguien para que podamos armar esta estructura. Si salgo a internet a través de un proxy, porque eso también en algún momento me puede generar problemas a la hora de, no sé, si por ejemplo no es este el caso, pero podría darse con otros proveedores de servicio donde ellos me habilitan o habilitan mi IP para que yo pueda consumir sus servicios. Si yo salgo a través de un proxy o tengo un intermediario por el cual salgo por una IP distinta a la de mi máquina, quizás eso también me puede generar errores porque obviamente podría estar consultando o yo haber entregado un IP al proveedor del servicio que no es la misma IP con la cual yo estoy saliendo hacia Internet. Entonces hay que ver todos esos casos y analizarlos para saber bien cuál podría ser el error. Y obviamente si esto lo manejo de manera interna o si lo manejo con un ISP, cosa de que al momento de yo tener que, ya sea enviar la información de los errores o coordinar con las instituciones alguna sesión de trabajo, saber bien con quiénes tengo que apoyarme en ese tipo de reuniones. Y ahora ya, una vez nosotros entendemos los errores que nos podrían haber pasado, que justamente se ejemplificaron bastante bien con algunas de las consultas que aparecieron en el chat, que la gran mayoría es muy probable que sea justamente por el punto 2, que es el de los firewalls. Son cosas que hay que tener en consideración. Igualmente,
En el manual de uso y de instalación del nodo que se entrega con cada uno de los nodos, ustedes van a encontrar una sección donde aparecen todos los puertos y las IPs que se necesitan para trabajar. Sí, hay un error que nos dimos cuenta y que tiene que ver con desarrollo, que aparece una IP antigua, pero es algo que tenemos que estamos modificando. Pero en general aparece ahí los puertos que ustedes van a necesitar. Hay muy pocos casos en los cuales es la IP la que también se habilita por firewall, pero en el manual van a encontrar igual esa información. Ahora, el de dónde saca el nodo toda la información para funcionar. Esa información la encontramos nosotros en el archivo de configuración. ¿Cuál es el archivo de configuración del nodo? Si ustedes van a la carpeta, se van a encontrar con un archivo que dice config.json. Si ustedes lo abren, se van a encontrar con una estructura similar a esta. Voy a agrandar un poco. Así, para que se vea ahí. Se van a encontrar con una estructura bastante similar a esta, donde van a encontrar distintas subsecciones. En esas secciones vamos a ir configurando distintas modos o funcionalidades de nuestro nodo para que pueda funcionar de manera correcta. El primer valor que se van a encontrar ustedes es un ID. Ese ID lo que representa es el nombre del nodo de ustedes de manera interna. ¿Por qué? Está pensado en el caso de que ustedes levanten más de un nodo. Y como van a levantar más de un nodo, alguno de esos podría generar algún error o podría estar fallando. Cuando los nodos envían la traza, también la envían con este identificador. Por lo tanto, a nivel de traza, si hay un nodo en específico que esté generando errores, ustedes lo van a poder reconocer porque va a tener este ID. Ese ID ustedes lo pueden modificar, le pueden poner cualquier cosa, etc. No es un valor que esté por base de datos o que esté configurado por sistema o algo por el estilo. Es simplemente el nombre que ustedes le definen al nodo. Después, ya entrando más en materia, tenemos la sección de servidores. Como les había dicho, el nodo cuando se inicializa levanta dos servidores. Un servidor de consumo y un servidor de provisión de servicios. En este caso, el que nos interesa a nosotros es el de consumidor, que es el puerto interno. En este puerto, nosotros vamos a configurar, bueno, el número del puerto, que es el 8084, desde aquí aparece ese puerto. También va configurado este puerto por defecto, más que nada porque se entiende que es un puerto que tiene poco uso, que por lo tanto, cuando ustedes levanten el nodo, no les debería generar conflicto de puerto con algún otro aplicativo que ustedes vayan a tener. Pero, de la misma manera como viene preconfigurado, ustedes podrían configurar el puerto que ustedes estimen conveniente. En ese sentido, no afecta en nada en el funcionamiento, porque es un puerto interno por el cual ustedes van a consultar a su nodo, así que podrían colocar el que estimen conveniente. Después hay una subsección, hay otros campos de las TPS y los backlogs que va a utilizar ese nodo, que va a soportar como consumo. En este caso, yo tengo 1000, pero por lo general están configurados como con 10 TPS, más o menos, ustedes igual lo pueden ir aumentando, que son las transacciones que ese nodo va a manejar como consumidor. Pero además hay un backlog, que por lo general es el 10% de las TPS que se manejan. El nodo en sí mismo no maneja una funcionalidad de colas de transacciones. El backlog lo que permite es que el servidor que levante internamente el nodo maneje ciertas transacciones que sí va a colar. Pero el resto que se sobrepase de eso, el nodo las va a ir descartando por problemas de rendimiento. Porque justamente el nodo no está pensado para que sea él el que revise el encolamiento de las transacciones de usted. Pero
está pensado sí para limitar ciertos niveles de transacción para evitar el sobreconsumo propio del nodo. Y porque además hay instituciones que los van a limitar a ustedes por transacciones. O sea, hay proveedores que les van a establecer máximos que ustedes pueden consumir por segundo. Por ejemplo, registro civil. El registro civil por convenio a las instituciones consumidoras las restringe a 2 TPS. Hay otras instituciones que es una TPS y así varios casos. Entonces está pensado también para que se pueda más o menos manejar ese volumen por el nodo. Después, el nodo tiene una base de datos, una base de datos embebida que genera este nodo, este aplicativo. ¿Por qué? Porque como el nodo tiene que ser independiente de los servicios centralizados, como habíamos mencionado, existen el registro de trazabilidad, como habíamos mencionado, que el nodo tiene que enviarle la trazabilidad. Pero si por algún motivo este registro de trazabilidad se llegase a perder, se llegase a perder esa conexión, el nodo no puede perder la traza. Entonces lo que hace el nodo es determina, no me puedo conectar al servidor de traza, entonces lo que hago es guardarlas internamente hasta que lo pueda recuperar, esa conexión. Y una vez recupera esa conexión, envía el flujo de trazabilidad. Lo mismo con el catálogo de servicios. Habíamos dicho que el catálogo tiene una API donde están registradas las rutas de las contrapartes a las cuales yo me voy a conectar. Pero si yo pierdo conexión con el servidor central, igualmente necesito saber dónde están esas contrapartes. Y además, no puedo estar constantemente yendo al catálogo para saber dónde están mis contrapartes, si yo ya las he consultado. Entonces, lo que hace el nodo, cuando voy a generar mi primera conexión con un proveedor, es descargar la ruta y la guardo en esta base de datos local. Cosa de que yo estoy constantemente consultando a mi base de datos local y no a un servidor, no al servidor central, no al catálogo de servicios. De esa manera genero esta independencia con este servicio centralizado y solo en el caso de que la ruta se actualice es que yo voy a tener que ir nuevamente a descargar esa información. Pero si no, la voy a tener de manera local. De esta manera, los nodos, aunque el servidor central desaparezca, van a poder seguir conectándose entre ellos porque mi nodo ya sabe a dónde tiene que ir y no necesito que me lo digan de nuevo. Por eso existe esta base de datos local. Y además también guarda los certificados que se descargan al inicio de mis contrapartes. Tenemos también una sección de log donde nos vamos a encontrar con la típico configuraciones de rotación de log, de los niveles. Los niveles son los mismos que están por defecto en todas las librerías de log, debug, info, error, etc. Una ruta. La ruta, en este caso, la gran mayoría en los nodos de desarrollo van con stdout. Eso le indica al nodo que no escriba el log en un archivo, sino que lo escriba todo por pantalla. De esa manera, como es un nodo de desarrollo, nos es más fácil visualizar qué es lo que está haciendo el nodo cuando yo hago consulta, o cuando me aparece un error, etc. En producción, como ya un poco la lógica cambia, nosotros en el nodo va un archivo de log que se llama nodo-interoperabilidad.log, que es donde el nodo registra la trazabilidad, los logs del funcionamiento. Y por lo general acá va configurado justamente el nombre del archivo. Si nosotros agregamos un nombre de un archivo, el nodo va a guardar todo el log en ese archivo. Si solo ponemos el nombre, el nodo va a entender que está dentro de la misma carpeta. Si nosotros queremos ponerlo en otra ruta, simplemente escribimos la ruta completa de dónde va a estar ese archivo. Esto es generalmente bien útil cuando tenemos, por ejemplo, el nodo dockerizado y queremos que el log esté en un volumen aparte y que sea como fijo. Lo podemos hacer de esa manera. Cosa de que así, si yo reinicio el Docker o lo borro, el log no se va a perder, porque va a estar en otro volumen escrito. Podría ser una funcionalidad o una manera bastante útil de utilizar eso.
Y bueno, los máximos megas que va a tener cada archivo, cuántos archivos máximos voy a tener yo de logs en la carpeta guardados, y por cuánto tiempo máximo va a estar cada uno de esos archivos. Después tenemos una sección de identificación donde van más que nada temas de llaves y de certificados. Esta sección es importante que no la modifiquen con lo que viene precargado, porque tanto esta llave privada de firma, que es justamente con la que van a firmar el mensaje que se va a enviar, está asociada a una llave pública que está registrada en el servidor central. Por lo tanto, si la borran, la cambian, etcétera, obviamente ese match va a dejar de existir y los mensajes no se van a enviar o no van a ser aceptados por las contrapartes porque no van a coincidir. Lo mismo con estos dos certificados, o bueno, llaves de certificados, que son los de los certificados TLS que se generan por institución. Esos certificados son justamente también que están asociados en el servidor central al nodo de las instituciones y por lo tanto no se pueden perder ni se pueden modificar. Después tenemos la conexión al servidor central. También es importante que de acá no borren nada porque es donde el nodo se va a conectar tanto al servidor central como a la API del catálogo de servicios. Mencionar sí que este host no es el catálogo de servicios, el visual, no es la interfaz gráfica, es solamente una API de manejo interno. En desarrollo, y que nos ha pasado, esta URL está abierta, o sea, no la tenemos bloqueada ni nada porque a nosotros nos ayuda a trabajar de manera más sencilla. Pero nos ha pasado que se han metido y piensan que es el catálogo y ven información que no les hace sentido con el servicio que están proveyendo. Eso es porque son tags, son cosas nuestras, por si acaso. Si ustedes quieren meterse al catálogo, tienen que ir a la ruta del catálogo, que es la del portal pice.cl. Por si acaso, para que no se vayan a confundir. No pueden modificar nada, no pueden romper nada, entre comillas, si se meten a esa URL, pero es solamente para que hacer el punto de que no es el catálogo. Y ya después entramos a la parte que más nos concierne o que más nos importa para el ejemplo que vimos, que es la sección de consumidor. Aquí nosotros vamos a tener, bueno, servicios de consumo preconfigurados, pero también es la misma sección donde nosotros vamos a configurar nuevos servicios para consumir de otros. ¿Y cuáles son los campos que aparecen acá? En el estándar, o normalmente se van a encontrar con tres campos. El nombre, la ruta y un campo de timeout. El nombre del servicio, bueno, es justamente el nombre del servicio que tiene registrado este servicio en el catálogo. Eso significa que este nombre de servicio que está registrado en el catálogo de servicios funciona como un identificador. Por lo tanto, ese nombre en las configuraciones no se puede modificar. Porque obviamente, si nosotros le cambiamos acá, no sé, a códigos territoriales, le quito la S y lo intento consumir, obviamente el nodo va a ir a buscar la ruta de ese servicio al catálogo a través de ese nombre. Si yo modifico el nombre, lógicamente no lo voy a encontrar, porque no va a existir. Y por lo tanto, el nodo no va a saber hacia dónde redirigir y no lo va a encontrar en el catálogo y obviamente no se va a generar ninguna transacción. Después tenemos una ruta local, que lo que tiene acá es un path. Solamente un path y en este caso, bueno, una variable. Este path es justamente con el cual nosotros vamos a identificar este servicio cuando queremos consumirlo. Y que es el mismo valor, acá, si nosotros vemos el servicio de detalle organismo, vemos que acá está configurado el path que nosotros estábamos consultando recientemente, que es detalle organismo, pero además yo le estoy pasando una variable, que es el código del organismo. Cuando por parámetro, por param, yo voy a requerir que me pasen un valor, se establece de esta manera, con esta codificación. Entre llaves, con un nombre que identifique a la variable,
2 puntos, y en este caso, que vamos a recibir cualquier cosa, que vamos a recibir algo. Y de esta configuración que nosotros tenemos en la ruta local, es que completamos la ruta que estábamos utilizando para hacer el llamado, que es detalle organismo y la codificación. De ahí es de donde aparece y desde donde se arma las rutas. La ruta de los nodos se establece con el localhost o desde la ruta donde yo esté levantando mi nodo, el puerto interno, que por defecto está configurado el 8084, y el path o ruta local que nosotros tenemos definido para uno de esos, para este servicio. De esa es la manera con la cual nosotros vamos a consultar servicios. Y tenemos servicios que pueden recibir o no parámetros, como en este caso, como path param, pero hay otros que pueden ser query param, que son los que van con el signo de pregunta, el nombre y un igual. Esos parámetros que van en la URL no se configuran en el archivo de configuración. El nodo los va a detectar directamente como parte de la URL, los va a tomar y los va a utilizar para hacer el llamado. Así que no es necesario que se configure. Solo los que son variables y que son obligatorios, como los path para. Y de la misma manera, nosotros acá no configuramos si el servicio es get o es post. Eso simplemente se hace en el llamado. Lo mismo que los bodies, no se establecen configuraciones de ese sentido. En este caso, bueno, yo tengo varios servicios configurados acá, pero ustedes se van a encontrar siempre, la gran mayoría, con estos 4, 1, 2, 3, 4, sí, 4 servicios, porque el de código únicos territoriales se repite en base a ciertos parámetros estándar que tiene. Pero siempre se van a encontrar con esos 4 servicios. Y es un poco la manera en la que nosotros establecemos y tenemos el archivo de configuración. Ahora, Cristian. Sí, consulta y Rodrigo, ¿podrías hacer una prueba con otro servicio, por ejemplo, con el de código 1 territoriales que yo lo trato de pegar, digamos, al servicio, pero me devuelve un 401 de no autorizado? Ya, lo vamos a ver. Aquí está el de código únicos territoriales. Ya, y justamente ahí, Cristian, tu pregunta tiene que ver con lo que vamos a ver en el siguiente, en este punto. En el de nuevos servicios y pruebas de los nuevos servicios. Vale. Cuando nosotros agregamos un servicio a la sección de consumidor, obviamente nosotros vamos a sacar el nombre probablemente del catálogo, si es que lo estamos haciendo con las nuestras, por decirlo de alguna manera, y le vamos a configurar una ruta local, lo vamos a tener configurado y es como, listo, yo ya lo tengo configurado en mi nodo, le voy a hacer pruebas. Y de repente me pasa que me da un 401 como en el caso de Cristian. ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, este otro ejemplo sí que lo voy a dejar acá. Porque los servicios que están listados en el catálogo no son servicios de libre disposición, no son de gobierno digital o de la red, no son servicios que, entre comillas, estén en la red y que por lo tanto cualquiera los puede consumir. Cada uno de los proveedores establece las reglas con las cuales cada uno de los organismos va a poder consumir ese servicio. Eso significa que yo, para consumir un servicio, primero tengo que llegar a un acuerdo con el proveedor, ya sea un convenio, que esperemos que no lo sea, términos y condiciones, un oficio, el acto administrativo que el organismo decida. Una vez tienen ya hecha esa conversación y la aprobación del proveedor, es el proveedor el que a nosotros nos indica de que el consumidor tanto ya está como dado de alta y que lo habilitemos. Entonces, cuando se va a generar este consumo, a nivel de servidor central se habilita un permiso de consumo para esos servicios. O sea, el organismo
se le habilita como consumidor de ese servicio en específico. Y una vez hecha esa habilitación, ahí recién ustedes pueden consumir un servicio. En este caso, en el caso de Cristian, es muy probable que el servicio se te haya enviado un nodo y no te hayan entregado el permiso de códigos del Estado. Así que si me das por ahí el código de tu institución, porque justamente nos va a servir para, como ejemplo de funcionamiento del permiso. Es el Mira, código que aparece al momento de que se me entrega el nodo, ¿cierto? claro, mira, acá si tú vas a la sección de identificación y credenciales, acá hay un ID. Este ID Ya. sí es el que representa a la institución, a diferencia del de arriba, que representa al nodo en específico. El de acá representa al organismo en sí. Y bueno, aprovecho acá también que pueden a veces generar dudas. Los campos de nombre PICE y credenciales PICE, muchas veces ustedes los van a tener vacíos. En ese sentido no hay problema, porque esto es solamente para servicios que son más antiguos, que son consumidores legados de servicios de registro civil. Solamente se utilizan para eso. Así que si ustedes no tienen servicios con registro civil, no se preocupen si estas secciones están vacías, por si acaso. ¿Te lo mando por chat nomás? ¿Sí? Vale. Y tu nodo es Consulta, el de desarrollo, ¿cierto? Sí. Bien. consulta. Entonces, ¿sí? Ya, entonces, una vez que se haga todo lo que es el convenio, el oficio, todo que yo tenga claro y me aprueben, el proveedor, todo, yo tengo que escribirle a ustedes, ¿cierto? Para que ustedes son los que me dan los datos para la configuración del JSON, para yo Sí, poder hacer llamado de servicio o brindar los servicios. ¿Es eso, cierto? claro. Igualmente, la notificación de que hay un consumidor nuevo o la da el proveedor mismo, o cuando el consumidor nos indica que ellos ya pueden consumir ese servicio, va con copia del proveedor. Esto para que nosotros validemos de que efectivamente es algo que el proveedor está de acuerdo. O si no, cualquier consumidor nos podría decir, no, si yo ya tengo permisos para consumirlo y nosotros los habilitamos, ¿no? Y cuando se habilita el permiso, va tanto los ejemplos o sea, lo que tienen que agregar al archivo de configuración, como los ejemplos de llamado, y en el caso que el proveedor nos haya entregado también esa información, las estructuras de salida de ese servicio, para que puedan hacer todas las consultas pertinentes. Ya, lo que le ¿Ok? iba a decir era si es posible que enviar el link donde se hacía la solicitud. Igual yo lo tengo por ahí guardado, pero si no le es mucho problema, que enviar el link donde se hacía esta solicitud, que había que llenar un formulario para lo que es los requerimientos o pedir un servicio. Lo que pasa es que el servicio no nos lo pides directamente a nosotros, tienes que pedirlo al organismo proveedor. Entonces, ahí nosotros tenemos algunas contrapartes directas para eso, por ejemplo, no sé, el área de convenios de registro civil o el de impuestos internos, pero hay otros organismos que trabajan de manera distinta. Por ejemplo, MDS, para lo que tenga que ver con el registro social de hogares, tiene una contraparte para los organismos del poder central, pero para los municipios, por ejemplo, los municipios se manejan diferente y tienen sectorialistas específicos. Entonces, es a través de ellos que hacen la comunicación. Entonces, va a depender un poco de con quién quieres interoperar la información que te vamos a dar. No hay un portal para la solicitud de servicio en general. Así que, ahora, si necesitas contrapartes específicas, sí las puedes pedir a través de el ticket, o sea, a través de un ticket en mesa de ayuda de nosotros, la de gobierno digital. Y ahí la mesa te va a redirigir con las personas correspondientes. Entonces, eso. Oscar. La pregunta es, nosotros tenemos como Municipalidad de Santiago ya el convenio con el registro civil. Ujú. Queremos consumir los servicios,
pero no sabemos si se consume por guess o por post, porque no se ven parámetros la definición. Y por lo que me di a entender ahí, ya no se usa el concepto de post o de get en este caso, se pone un parámetro nomás tipo P o algo. O sea, en el archivo de configuración no configuras que un servicio sea get o sea post. Ah, ya, ok. Eso no. En el llamado es donde sí lo realizas. Me acuerdo del caso de la Muni porque vi un ticket hace un par de días. Y esto es muy corto porque se sale un poquito, pero ¿dónde lo dejé? Cuando se envían los nodos, se envía con un otro RAR, además del link de descarga del nodo, va otro link de descarga que es el de los recursos informativos. En los recursos informativos va un TXT con la información del nodo. Y en ese documento van todos los ejemplos del llamado. De Ya, hecho, este archivo que está acá es el que les tiene que haber llegado a su formulario, por eso tiene ese nombre raro. Y en el de ustedes va información no desarrollo. Y en ese TXT van los ejemplos de cada uno de los servicios que están configurados en el nodo de la MUNI de Santiago. Y en este ya, caso van los de registro civil con el método que necesita y el body que tienen que entregarle a ese servicio. O la estructura, porque obviamente después cambia el root o el run o el PPU, dependiendo del servicio. Pero están todos los ya, ejemplos ahí. perfecto. Y en el ticket también copié el RAR, se los copié de vuelta para que lo puedan obtener de ahí. Ok, gracias. Ujú. Ya, entonces, Cristian, deberías poder probar nuevamente el servicio. Ok, voy Bien, a probar. sí. Mientras, Y lo otro, consulta con respecto a lo mismo, me pasa que, por ejemplo, cuando estaba buscando este mismo servicio en el catálogo por PICE, no sé si tú ves esa plataforma, pero como que tampoco me entrega mucha información a las búsquedas para saber, por ejemplo, la institución que es la que, en la que está, por ejemplo, ese servicio de justo de códigos únicos territoriales. o sea, si No sé. entran al portal PICE, a la sección de catálogo, se van a encontrar con todos los servicios que están. Y acá está el de códigos únicos territoriales. Ah, pero Eh, si copias eso como en la búsqueda, como que ahí eso es lo que pasa, que yo intentaba buscarlo y como en la que búsqueda. no. Acá, Sí, a ver, espera, voy a partir de cero. no sé si se pifió acá o qué sé yo, pero yo traté de buscarlo por ahí, no es. Como que la Ah, búsqueda no está realizando bien ese tipo de búsqueda. sí. Ya. Eso lo voy a levantar porque esto no lo veo yo, lo ve el Sí, área de... ahí me pareció que, claro, que hay un tema ahí de desarrollo Sí, de búsqueda que no está tomando quizás caracteres, qué sé yo. sí. Ya. Pero es que acá el buscador es de buscar instituciones, no servicios. Ah, Si yo pongo sí, sí. Estado, claro, me sale la plataforma del Estado, el notificador del Estado y el Estado. Claro, es un buscador de Puede ser que organismos, ahí no de no. servicios. Es que sale y Sí. parece que, no sé si lo leí, que si es que pones esto, si, claro, dice, nombra en el catálogo de servicio PICE y sale como el código, y entonces uno da a entender de que ese código lo pegas en el buscador y debería salirte, por ejemplo. Ya. Pero bueno, quizás también Ujú. es algo que también dice ahí, no lo vi, solamente pensé que era un buscador más general. Sí, sí, igual da Ah, confusión. y lo otro que me pasa, que no sé si tiene que ver también es con esto, que en el inicio de sesión también en el PICE como que uno inicia sesión, pero no sabe, después uno vuelve, como que lo redirige y todo, pero como que Ujú. Ya. ¿cuáles son las ventajas de iniciar sesión? No sé si entrega más información tampoco, como que Ya, sí, eso muestra lo más, vamos a más ver al final porque no tiene directa relación relación. Sí, con el caso, pero exacto. sí, sí, lo vamos a ver después. Entonces, para más o menos, bueno, aquí
hubo ya dos casos que más o menos pudimos ver de lo que implica agregar un servicio, pero, por ejemplo, si nosotros, para que lo puedan hacer la gran mayoría, y les voy a copiar este servicio que es el del ejemplo, si ustedes intentan agregar este servicio, quienes no lo tengan, porque es un servicio antiguo, en verdad, por eso lo usamos acá ahora para nuestro ejemplo, porque ya no se configura por defecto en los nodos. Es un servicio antiguo que simula la estructura de respuesta de un servicio de registro civil. Más que nada para que las instituciones más o menos pudieran ir avanzando en cómo se consultan, cómo son las respuestas, mientras firman un convenio con registro civil. Este servicio es nuestro, no es de registro civil, es solamente un dummy y entrega información aleatoria, o en duro, creo. Perfecto ahí, Cristian. Entonces, por eso lo podemos usar para estos casos. Entonces, si ustedes lo configuran y después intentan hacer esta prueba, que esa sí no la tengo copiada, pero que igual la voy a ir mostrando en un intertanto, o me comí una C. Ahí sí. Si ustedes intentan agregar este servicio, y por lo que habíamos conversado del caso anterior de Cristian, si ustedes agregan este servicio, bueno, van a reiniciar su nodo e intentan hacer este curl, les va a fallar. ¿Cuál es el error que les va a mostrar? Les va a mostrar justamente un error de 401 que no están autorizados, y en el log van a ver que les aparece que no se pueden obtener un token de acceso. ¿Por qué? Porque justamente lo que explicábamos anteriormente es que el hecho de que ustedes agreguen un servicio a su archivo de configuración no implica que lo van a poder consumir. Así que por eso les va a dar el error. Y una vez se actualicen los permisos en el servidor central, ustedes sí van a poder consumir el servicio de manera exitosa, como también ahí lo pudo validar Cristian en el chat. Entonces, si ustedes hacen esa prueba, les va a tirar ese error. Probablemente haya más de alguno que sí haya tenido los permisos porque a lo mejor se generó algún nodo anterior que sí tenía esos permisos. Pero la idea de este ejemplo era justamente llegar a la conversación de que les dieron 401. Como ya llegamos previamente a esa conversación, da como un poco, o sea, no da lo mismo, pero ya se entiende un poco el por qué les van a pasar las cosas que les podrían llegar a ocurrir. Ahora, ¿cuáles son las opciones de despliegue que nosotros tenemos para nuestro nodo? El despliegue que podemos hacer, que se esquematiza más o menos de esta manera, es que nosotros nuestro nodo lo podemos levantar tanto en una máquina física, en nuestro ordenador, como lo mostraron, lo mencionaron por ahí en alguna de las preguntas, en nuestra máquina local, lo podemos tener en un servidor, lo podemos tener en una máquina virtual, lo podemos tener en un Docker, lo podemos levantar de las maneras que sea. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el nodo lo que tiene son subcarpetas, archivos de configuración que son textos, y el ejecutable. Hago mención de el ejecutable porque vamos a utilizar uno de los dos nomás, el de Linux o el de Windows, el otro lo podemos borrar. Si tenemos el nodo levantado en Ubuntu, ¿para qué voy a copiar el .exe si solo me va a ocupar espacio? Y es eso nomás. Entonces, lo podemos dockerizar bastante fácil. De hecho, en el manual de configuración, en la sección de los anexos, también va un ejemplo de un Dockerfile para el nodo. Lo único que nosotros tenemos que tener en consideración, independiente del método en el cual nosotros levantemos nuestro nodo, es que nuestros sistemas, nuestras aplicaciones que van a consumir el nodo, tengan visibilidad hacia ese nodo. Y esto pensando también en una de las preguntas que hicieron en el chat, de cuáles son las consideraciones que tengo que tener si lo levanto en un servidor para que el resto del organismo pueda consumirlo, es que el puerto de consumo, que ya vimos que es el 8084, pueda ser visto por cualquiera de, ya sea
de las máquinas desde donde van a consultar, o los propios sistemas o sea, los sistemas internos, nuestras propias APIs, web services, etcétera, que vayan a consumir el nodo, puedan ver ese puerto. Esto para que justamente, porque al final es a través de este puerto y la URL que nosotros vamos a consumir nuestro nodo. Entonces es importante que haya visibilidad. Sobre todo si lo levantamos en una máquina virtual o en un Docker, que en este caso también se da para el ejemplo, que hay que configurar los puertos para que sean visibles fuera de ya sea la máquina virtual o el Docker que estoy generando en la imagen. Así que esas son las consideraciones que hay que tener. Pero en principio yo puedo levantar el nodo de la manera que sea. Si yo, por ejemplo, y volviendo al caso de las instituciones que lo puedan levantar en un servidor y que quieran que el resto de las máquinas dentro de la red lo puedan consumir, es que tengo que tener cuidado porque lo que estoy haciendo es que el puerto interno, el de consumo de servicios, está quedando expuesto a Internet. O sea, podría estar restringido a la red, pero podría no estarlo. Eso significa que cualquiera podría tener acceso a ese nodo y consumir maliciosamente a través de mi nodo. Para eso, para evitar ese tipo de problemas, hay también en los recursos informativos una guía rápida de seguridad interna del nodo. ¿Qué tipo de seguridad interna me va a ofrecer el nodo? En el recurso, o bueno, en la guía, lo que van a poder encontrar son, por ejemplo, la manera de generar listas blancas de consumo para nuestro nodo. Las voy a mostrar aquí bien rápidamente. ¿Puede compartir Acá, el por link? ejemplo, ¿perdón? ¿El link lo puede compartir en el chat, por favor, para copiarlo y pegarlo? ¿Cuál? ¿El del documento? De guía sí, el de guía ese sí. Sí, o sea, lo tienen porque se les comparte con los documentos que van en el nodo, en todo caso. Bueno, Pero igual lo puedo copiar. Es que, a ver, déjame ver si este link sigue estando. Así, acá. Sí. Pero, como les mencionaba, está dentro del archivo de recursos informativos que se envía, que indicaba recién al compañero de la MUNI de Santiago. Va en cada uno de los recursos informativos cuando se solicita el nodo. Así que igual lo van a tener siempre, junto con las otras guías rápidas que hay. Pues lo que estaba mencionando es que, por ejemplo, ustedes en la sección de puerto interno pueden configurar un campo de seguridad donde van a poder configurar todas las IPs que ustedes quieren que puedan consumir el nodo. Si desde otra IP están tratando de consumir ese nodo, no los va a dejar. Y así otras herramientas, por ejemplo, la habilitación del core también, para cuando utilizamos la interfaz gráfica del nodo, que vamos a ver justamente ahora. Y así otras configuraciones como también credenciales de autentificación básica para el consumo a través del nodo, etc. Así que ahí lo van a poder ir revisando con mayor detalle para estos casos específicos. Ahora, otra opción de despliegue del nodo, o sea, nosotros ya levantamos el nodo y ¿cómo lo puedo usar? Si, por ejemplo, no tengo una API y no quiero estar haciendo consultas por curl, porque obviamente nadie quiere estar haciendo consultas por curl para obtener información. Entonces, el nodo, si ustedes van a su nodo, se van a encontrar con una subcarpeta que es la subcarpeta asset, que lo que tiene son interfaces gráficas o estructuras base para interfaces gráficas del nodo, que lo que nos van a permitir o lo que contienen son formularios de consulta para los distintos servicios que yo tenga configurado en mi nodo. Entonces, ¿cómo las consulto? Si yo tengo desplegado mi nodo, de hecho, si lo tengo desplegado, y voy a la ruta, igual la voy a copiar, aunque para que no la tengan que escribir. Si yo voy a localhost 8084 y voy al index.html, me voy a encontrar con esta interfaz.
en lo que contiene son 3 servicios o 3 interfaces. Código únicos territoriales, información básica y permisos de circulación, que justamente se coinciden con las 3 interfaces que yo tengo acá en la carpeta Assets. Si yo voy, por ejemplo, a la de permisos de circulación, me va a mostrar un formulario con una patente. Bueno, por defecto obviamente la puedo cambiar, pero como es un servicio DAMI, me va a mostrar cualquier información. Y hago la consulta, me va a mostrar justamente la información del que me está entregando el servicio. Por debajo es la interfaz gráfica la que le hizo la consulta al nodo. De hecho, si vamos al log de nuestro nodo, vamos a ver acá que hizo una llamada al servicio de permisos de circulación DAMI. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero acá hizo el permiso de circulación DAMI. Y mostró la información del servicio. Como estamos haciendo consultas a través de una interfaz y que está haciendo llamadas hacia una API, es que es necesario, como muestra la guía rápida, que nosotros habilitemos el CORS en nuestro archivo de configuración. En este caso, yo ya lo tenía configurado acá, en la sección de seguridad, el CORS. Por lo tanto, cuando el nodo intenta hacer, vamos a hacer aquí un pequeño inspeccionar elemento, a ver, acá. Cuando intenta hacer este llamado por debajo, este de acá, me está pidiendo, obviamente, que vaya con el CORS. Y por lo tanto, necesito establecer ese valor. Y es la manera en la que nosotros podemos usar esa interfase. Daniel, ¿quién tenía ahí la mano levantó? ¿No? ¿Daniel? No, si no, continuamos nomás. Ya para ir cerrando, antes de ir ya a las últimas que están en la sección de preguntas, los archivos clave de nuestro nodo. Los archivos clave, como hemos ido viendo, tenemos que el nodo se conecta a los servicios centralizados y al servidor central. Y que todas las conexiones a través de la red de interoperabilidad son con TLS Mutual, y que por lo tanto yo necesito trabajar con certificados. Y en ese sentido, hay varios archivos que son importantes en esa comunicación en nuestro nodo. El primero es el cacer.pem, que lo van a encontrar en su carpeta del nodo, y que lo que tiene es la llave pública del servidor central. Porque como habíamos visto, cuando el nodo se inicializa, hace una descarga de certificados de llaves públicas para poder contrastar cuando me estoy comunicando con alguien y me están haciendo la presentación de su certificado. Como esos certificados, el nodo los descarga del servidor central, obviamente cuando me estoy tratando de conectar a este servidor central, no he descargado nada todavía porque aún no me conecto. Entonces necesito saber o tener previamente la llave pública para poder contrastarla cuando me estoy intentando conectar con él. Y como para eso se les envía directamente en el nodo en ese archivo. Por lo tanto, tampoco se puede modificar, tampoco se puede borrar, porque obviamente es un archivo clave porque nos va a permitir conectarnos al servidor central y empezar a funcionar como parte de la red. Para ello nosotros también tenemos nuestros propios certificados de TLS Mutuo, que son justamente las llaves key y ser.pem, que también están en la raíz de su nodo, y que representan el certificado de TLS de nuestra institución. Esos certificados los generamos nosotros con los nodos y se les entregan con el nodo. Tienen una duración de, creo que son 5 años o 10 años, y obviamente, como son certificados que entregamos nosotros también nos encargamos de la actualización de esos certificados cuando estén por vencer. Así que no tienen que preocuparse de esos certificados. Para el catálogo, en ambientes de producción,
también hay un TLS mutuo y también hay una identificación con el catálogo. El catálogo por sí mismo, la API, les va a generar también o les va a generar un par de llaves público-privadas de un certificado que genera propiamente tal el catálogo. Por lo tanto, tampoco pueden perder para los ambientes productivos los archivos catálogo key y catálogo ser.pem, porque si no, no se van a poder conectar tampoco al catálogo de servicios y por ende no van a poder encontrar las rutas de las contrapartes. Y ya este es más que nada para los casos que tengan que ver con registro civil. Hay una sección importante que es la carpeta de certificados, la de X509, que lo que contiene son los certificados de firma que les exige registro civil para sus servicios. Esos certificados, a diferencia de los de TLS, son unos que ustedes deben comprar como institución y que lo revisan y lo validan con registro civil, porque ellos tienen un método de seguridad propio de sus web services, que es justamente la firma del XML de entrada, que tiene que ir a través de certificados de firma, que son comprados a una empresa certificadora, con características especiales, etc. Y también para ello, la carpeta de XMLSec o la librería, porque es la que utiliza el nodo justamente para generar esa firma. Pero también va esa carpeta en el nodo, y está aquí. Así que tampoco se tendrían que preocupar de eso. Y son los archivos clave. Para mayor información, ya sea de legal o técnica, pueden ir tanto a los links que aparecen en la presentación. La presentación también se les va a compartir por si acaso con los recursos una vez ustedes se metan al portal de Cero Filas y validen su participación en el taller. Les va a llegar el link con todos los recursos informativos de este taller. Les recuerdo que la contraseña, o sea, el código era consumidor 2026, consumidor 2026, para ello. Y lo mismo que el video de la presentación. Que también pueden visitar los canales, el canal de YouTube de Gobierno Digital, donde están subidos talleres antiguos, las capacitaciones que se han realizado, más cápsulas informativas, etc. Así que van a poder ahí encontrar mayor información. Y bueno, el portal que ya lo habíamos visto recién, donde van a poder revisar el catálogo de servicios con la información que aparece ahí de los proveedores. Y después ya cualquier duda técnica o de las contrapartes de información para poder saber con quién comunicarse para generar un convenio, términos y condiciones a través de la mesa de servicio de digital.gov.cl/contáctanos. Así que ahí pueden encontrar todo lo que necesiten. Ahora, para resolver algunas dudas, bueno, Cristian. Sí, consulta. Con respecto, porque yo en este caso tenemos ganas de utilizar este gestor de códigos únicos territoriales, pero no sé si el que se entregó es solo el de desarrollo. Ya, no, tanto para el ambiente de desarrollo como el de producción, todo lo que tenga que ver con el gestor de códigos, ya sea códigos únicos territoriales o listado de organismos, es toda información productiva. Ya, perfecto. Son Yo el mismo servicio. directamente sobre el mismo servicio. Ya, Sí, son el mismo perfecto. servicio. Y lo que sí, como tú también, como estoy entendiendo este tema de hacer la contraparte, de utilizar este código, en este caso, para este caso, directamente tú me asociaste mi código institucional a este servicio y ya con eso ya debería poder Sí, utilizarlo de manera claro, productiva, pero digamos. no, ahí hay que hacer, sí, ahí tendrías que hacer la diferenciación, porque lo que lo hicimos fue con un nodo de desarrollo. Eso significa que Ya. si bien el servicio, la API es la misma que la de producción, todas las trazas, toda la información que tú hagas va a quedar registrada en desarrollo y por lo tanto no te va a permitir, no sé, hacer cumplimiento de la ley o cosas así porque no lo estás haciendo en producción y tu traza no está quedando en producción. Entonces, en las estadísticas, tú no vas a estar haciendo consultas. Así que lo tienes que hacer a través de un nodo productivo.
Ah, ya, ya, y ese nodo productivo también se solicita a ustedes. Sí, sí, ahí siempre hay dos formularios de 0 filas, uno que es para la solicitud del nodo de desarrollo y otra que es la solicitud para el nodo productivo. Ya, perfecto. Entonces, voy a ir respondiendo primero las que estaban en la sección y después algunas que me fueron quedando de las conversaciones. Lo de Marco creo que lo habíamos conversado porque habla de que en la municipalidad tenemos nuestra nueva producción para consumir datos subdere, el de permisos de circulación, y al acceder desde el equipo en la misma red mediante la interfaz web nos arroja forbidden. Ya, ahí tendrías que ver, claro, si es justamente un tema de... se me fue la idea. Claro, del firewall, o que quizás, como lo estás haciendo a través de la interfaz web, que podría ser o un tema del core o un tema del self-pack, pero ahí tendrías que guiarte por la guía rápida para validar alguna de esas cosas. Después está Christian, que comenta que ejecutan el de Subdere, que el de ejecutan el servicio de Subdere fiscalizaciones, el de listado de organismos, pero como se ejecutan servicios, pero cómo se ejecutan servicios de registro civil, que tiene con, ya era lo que vimos ahí en la conversación. Si tienes que, como resumen, tienes que revisar la documentación que va con el nodo que se les envió y están ahí todos los ejemplos. Lo mismo de Marco, que ya lo habíamos visto. Lo de Christian, si existe un manual, si es el que va con la información que se envió del nodo, y también a través del ticket que habían enviado. Cristian McNamara pregunta, ¿cómo se puede compartir un archivo o un informe a través del nodo PICE? ¿Cuándo no es necesario compartir archivos sino documentos como tal? Ya. ¿Cuándo es necesario o no? Eso depende un poco de los servicios que ustedes tengan. O sea, si la información o los servicios que ustedes tienen entregan documentos, se interoperará documentos. Ahora, si lo que lo tienen para compartir como datos, se comparte como datos. En ese sentido, es el proveedor el que define, en concordancia probablemente con los consumidores que ya tengan esa problemática, el cómo van a compartir la información, en qué formato la van a compartir. Tampoco hay una estructura que así no, tiene que ser JSON y tiene que ser con este formato, no. Eso lo van a ir decidiendo ustedes como proveedores. El nodo tiene, si por ejemplo el documento que vas a compartir va en un base 64 en una respuesta a un llamado a una API, se puede hacer sin problema. Ahora, el nodo también tiene la funcionalidad de traspaso de archivos, pero esa funcionalidad está pensada para archivos de gran volumen, o sea, de 300 megas para arriba, por ejemplo. Y lo que hace el nodo es también establecer a través de TLS mutuo un canal de SFTP. Entonces, lo que permite eso es que a través de los nodos de tu misma herramienta puedas intercambiar, igual como si usaras un FileZilla, por ejemplo, pero la diferencia es que acá vas a poder dejar trazabilidad de ese intercambio, vas a poder enviar metadata también referida a ese archivo. Sí, ahí la lógica funciona un poco distinta, dado que si tú eres el proveedor del archivo, es el que lo va a recibir, el que te tiene que disponibilizar en su nodo una carpeta. Por eso son ejemplos que se pueden ver un poco más adelante, pero también está la guía rápida de intercambio de archivos. También está dentro de la documentación donde van a poder ver más detalles respecto a eso. Pero lo puedes encontrar ahí y justamente cuando es necesario o no, va a depender un poco de cómo tú te coordines con tus consumidores. Hola, una consulta. ¿Sí, Roberto? Sí, usted dijo que iba a hablar sobre la parte gráfica. Eso va a ser en esta capacitación, ¿cierto? La parte gráfica, la de la interfaz. Sí. O sea, la vimos recién. Es que no me quedó muy claro entonces. Pero ¿qué duda tienes?
respecto Lo a que eso. es la implementación de la parte gráfica con lo que es el nodo, lo que es cómo qué se debe hacer, cómo hacerlo, qué alternativas hay. Ah, ya, claro, porque las interfaces que están en la carpeta de asset eh, son, pues, son interfaces que están como por defecto, o sea, en el sentido de que esas las generamos nosotros para servicios nuestros. Si ustedes quieren generar sus propias interfaces, se pueden basar en estas mismas. ¿Qué es lo que contienen estas interfaces? En la primera hay 3 comentarios. Los comentarios son importantes porque acá en el nombre de la interfaz nosotros linkeamos este archivo HTML con el servicio en el archivo de configuración que nosotros vamos a necesitar. En este caso, esta interfaz que es código únicos territoriales está asociada al servicio GESCOT códigos únicos territoriales, que es el que nosotros tenemos en nuestro archivo de configuración. De esa manera, la interfaz sabe y el nodo sabe cuál es la relación. Después tenemos un div o un formulario bastante sencillo donde nosotros vamos a agregar solamente el formulario del dato de entrada que vamos a necesitar. Bueno, en este caso, el de código únicos territoriales no recibe datos como parámetro de formulario, sino que simplemente hace un llamado. Ese llamado también está estandarizado acá con la información que voy a recibir y hacia dónde la voy a después mapear. Y ese mapeo también lo saca de acá, del servicio URL. Ese servicio URL lo va a armar en concordancia con saber dónde, qué servicio es y la ruta local. Pero todo es simplemente JavaScript para el llamado que voy a hacer y lo que voy a retornar. Por ejemplo, también, que también es más sencillo el de permiso de circulación, porque este lo que tiene es un campo donde yo agrego, acá por ejemplo, donde voy a desplegar toda la información del formulario que me está respondiendo. Que va a estar acá, tanto la tabla como la información, tanto el ID, la patente, etcétera, y la variable que va a estar asociada al resultado del llamado que está acá del JavaScript, acá. Que cuando ya nosotros respondamos la data, vamos a tener la variable de resultado y desde ahí yo voy a pegar y voy a rellenar la información que voy a sacar de ahí. Las interfaces pueden utilizar esta estructura o pueden usar estructuras que a ustedes les convengan, en verdad. Pueden generar interfaces como estimen conveniente. El hecho que vayan estas es más que nada para que tengan ejemplos de cómo funcionan algunas interfaces. Igualmente, para cuando son algunos servicios estándar, por ejemplo, el de permisos de circulación, que es un servicio que la propia Subterra nos entregó formatos de la interfaz, se generó esta y se envía para todos los organismos que tienen este servicio habilitado. Lo mismo pasa o va a pasar con el de uno del MTT, que no me acuerdo cuál era, porque también va a ir con una interfaz gráfica definida previamente. Y una cosa está ahí, ¿tiene cómo poder ver cómo se ve en la parte gráfica, por ejemplo, un llamado, este mismo ¿Sí? de códigos? Y por ejemplo, vamos acá a la interfaz. Voy a dejar abierto el network para que se vea un poco lo que hace por debajo. Si yo voy acá a código únicos territoriales, va a hacer el llamado que está cargando, que está precargado, y me va a pintar la información en la tabla que justamente estábamos viendo acá, que era la tabla de acá de la data, y que es justamente las variables de código, descripción y tipo
que son lo que va acá de código, descripción y tipo. Entonces, cuando yo llamo a la interfaz por debajo hace el llamado hacia el nodo, que de hecho lo podemos también validar acá, que realizó el llamado hacia el nodo, y cuando el nodo le respondió la información, la pintó acá en la interfaz. Y, Ya lo que tengo es que adaptarse, obviamente, a cada plantilla, a cada llamada, hacer una plantilla dependiendo de los requerimientos. sí, Poder exactamente. como integrar a la interfaz los llamados y que me traiga para no tener que hacerlo del Postman o de una consola. Yo tendría que ver cómo ahí hacerlo para configurarlo y poder hacer la llamada directamente desde el sitio. Sí, igual eso se puede ver en conjunto, pero como en sesiones aparte, como para apoyar en ese sentido. Vale, vale. Voy a terminar con las que dejaron aquí en la sección de preguntas y después voy al chat de nuevo. Bueno, Anónimo pregunta, ¿cómo se puede generar un convenio para el uso de registro civil? Para registro civil, lo que tienen que hacer es comunicarse con el área de convenios y con Daniel Sepúlveda y revisar, o sea, en conjunto con el área legal de ellos, ustedes van a solicitar, no sé, los datos que quieren necesitar y ellos van a validarles ahí o sea, las facultades administrativas, etcétera, que tengan para esos servicios y van a firmar un convenio con las contrapartes correspondientes. Pero va a pasar primero por una validación de las competencias legales que tengan ustedes como institución para los servicios. Ahí ya es un tema más de ellos. Yo no sé en base a qué tomarán las competencias legales. Em, pero eso, ahí las contrapartes las pueden solicitar o si no, creo que las tengo a mano. Sí. Lo de registro civil serían esas las contrapartes para las instituciones. Después, Marco Espinosa pregunta, ¿el nodo tiene un parámetro para dejarlo corriendo en segundo plano y liberar la consola del servidor? Sí, o sea, el nodo como tal, si tú haces el nodo start, el nodo va a quedar corriendo. Eh, y, pero, pero si, por ejemplo, estás en Linux o claro, en algún sistema Linux, si le agregas el ampersand al final, lo vas a dejar en background. Ahora, si lo tienes en un sistema de Windows, tendrías que, claro, levantarlo como servicio. Ahí a través el mismo Windows creo que tiene una pantalla para poder ir a agregar un aplicativo como servicio. Así que sería como ir siguiendo los pasos nomás y eso. Pero el nodo como tal, no tiene un comando que te permita estar en background. Después, Daniel Correa pregunta, si ya tenemos el nodo que envió Subdere para los permisos de circulación vigente el año 2025 y está operativo, ¿ese mismo nodo sirve para poder usarlo con otros? Sí. De hecho, el nodo de Subdere, o bueno, el que viene con el servicio de Subdere, ya es productivo y por lo tanto, si tú obtienes nuevos servicios para consumir en ambientes productivos, puedes utilizar perfectamente el mismo nodo, simplemente los vas agregando a la configuración, como lo vimos acá, y no hay problema con eso. No se genera como un nodo por proveedor o por servicio nuevo que tú vayas agregando. Son perfectamente agregables al que ya tienes. Diego Soto pregunta, con municipalidad, ¿qué proceso o datos se puede compartir mediante el nodo para cumplir con la ley? ¿Algún ejemplo? Es que
el dato o el proceso que tú vayas a compartir depende un poco de tus procesos internos y tus procedimientos administrativos. Ah, quizás una manera de ver es quiénes te están pidiendo datos, qué datos te están pidiendo normalmente. Si tú eres el gestor de esos datos, quizás ahí podrías proveer esa información. Y el nodo, que ya tiene relación con el otro taller, pero el nodo puede proveer tanto a través de API Web Service como también a través de planillas CSV y Excel. Así que también podrías hacerlo a través de eso. Pero qué datos depende un poco del trabajo de ustedes. No hay como una planilla así de qué puedes proveer tú. Diego Alonso pregunta, ¿cómo se activa el CORS o por qué no devuelve datos del permiso de circulación? O sea, el CORS, como lo vimos recién y como está en la guía rápida eh, de configuración interna del nodo, es que tú en la sección de servidores y en la del servidor interno, en el seguridad, agregues justamente el CORS con el asterisco. Y con eso ya activas el CORS. Y Daniel pregunta, pero por el tiempo que no se actualizó, ¿cómo? Lo que pasa es que el nodo en sí, el funcionamiento te va, o sea, el nodo como carpeta te va a funcionar y con los servicios nuevos que vayan agregando también te va a seguir funcionando. Ahora, si tú quieres actualizar el nodo, lo que se hace es que se actualiza solamente el ejecutable del nodo. En general, o en principio, todas las versiones del nodo son retrocompatibles. Están hechas para que si tú tienes, no sé, la versión 2. Algo, puedas perfectamente funcionar con la última versión del nodo que haya salido. Lo que tienen los nodos en sus últimas versiones son o nuevas características o sí correcciones a ciertos bugs que se han ido encontrando. Pero si no tienes algún problema con eso, perfectamente lo puedes actualizar. ¿Cómo se actualiza? Lo levantan a través de un ticket que tienen tal versión y que quieren ver cuál es la última. También en el CMS, el CMS que creo que es picego.cl, en el CMS van a encontrar una sección donde están listadas las últimas versiones del nodo, con algunas características. Si necesitan actualizarla o si quieren actualizarla, pueden descargarla directamente desde ahí y modificar, de nuevo, solo el ejecutable. No implica modificar rutas, configuraciones, nada. Así que lo pueden hacer directamente desde ahí. Pablo pregunta, hola, Pablo Ibarra por acá, la música. Sí. Por favor, danos ejemplos de proveedor municipal. La ley es una sola. Lo que pasa es que, uno, yo no manejo temas de ley orgánica, entonces, o sea, no sabría a eso. Y lo otro, el taller este está pensado como taller de consumidor, no de proveedor. Entonces, esos son temas que están abocados a otro taller. Entonces, las dudas tienen que ser respecto a este taller. Y ejemplos de proveedor, depende, porque, de nuevo, depende de qué datos estés proveyendo tú, es lo que vas a proveer. Nosotros no les decimos a las instituciones qué proveer. Las instituciones, en base a sus procedimientos administrativos, al CEPAC, determinan ahí qué proveer. Ahí harán algo de cómo compartir. Sí, justamente la semana siguiente es el taller del nodo proveedor. Por eso también se envían links de inscripción a 2 talleres, un taller de consumidor y un taller de proveedor. Así que ahí vamos a poder ver todo eso. Daniel, no sé si tenías la mano levantada o... ¿Me escucha? Sí. Sí, mira, tengo una duda respecto a lo que es la suscripción de convenio. Uh-huh. Se supone que en el portal de PICE uno ingresa y puede ver lo que ofrecen las entidades públicas, Uh-huh. ¿ya? Pero ¿cómo logramos nosotros comunicarnos con ellos a través del mismo portal? Porque yo trato de iniciar sesión y me vuelve a la página de inicio. Sí,
Ya, ahí hay dos respuestas, o sea, dos preguntas que se pueden sacar. La primera es el cómo te comunicas con el resto. Claro, el portal está, o el catálogo, para diferenciarlo como del portal general, el catálogo está pensado, la parte visual, para que ustedes puedan ver qué servicios hay y quiénes los ofrecen. Para establecer un convenio o el acto administrativo que ellos decidan, el camino es, lo puedes hacer a través de tu coordinador de transformación digital, de tu CTD, o a través de un ticket nos pueden solicitar a nosotros las contrapartes de cada uno de los organismos que ustedes necesiten. ¿Por qué no están ahí? Porque el portal es público. Por lo tanto, esa información quedaría, no sé, en los correos o ya sea de las personas o de las áreas legales, quedarían públicos. Entonces, cualquiera podría estar después bombardeándolo con correos que no tienen sentido, porque una persona podría decir, puedo consumir este servicio y empiezan a mandar correos. Entonces, si bien el ejemplo puede ser burdo, nos ha pasado. O sea, a nosotros nos han llegado personas pidiéndonos interoperar con instituciones y es como, eres una persona, no puedes. Entonces, Pero, por eso. Ahora, para poder hacerlo, lo pueden hacer a través de tickets. Si tú intentas loguearte en el portal tampoco te va a mostrar esa información. Porque o sea, además, ese inicio de sesión que tienen no sirve para nosotros como coordinadores, porque en este caso yo soy el coordinador de transformación digital de la ya, Municipalidad de Las. sí, no, la parte de acá de ingreso está pensada para las instituciones que ya están en producción y las instituciones que ya nos enviaron administradores para el portal. Porque el portal, si bien tú te logueas con tu clave única, eh, el usuario que se está logueando tiene que estar asociado a una institución. Porque tu clave única tú no estás asociado al municipio, por ejemplo. Entonces Ya, pero, nosotros en el servidor central te habilitamos el permiso para que tú puedas estar asociado a alguien. ya, Si, pero ahí eso es para cuando ¿sí? nosotros queremos compartir datos, cuando queremos, eh, O en sea, este caso, en el portal tú vas a ver acá todo. Vas a ver los servicios que provees y los servicios que consumes, más las estadísticas de esos servicios. Si eres un consumidor, o sea, si eres un proveedor, vas a poder agregar consumidores directamente tú a través del portal. porque a mí me interesa, por ejemplo, en este momento poder contactarme con el Ministerio de Desarrollo Social para poder consumir un Ujú. servicio que requiere. Ya, ¿qué Ya. es lo que primero que tendría que hacer? ¿Tendría que mandarle un ticket a ustedes para que me agreguen? Es- Para que... no, porque si es para consumir un servicio, igual en el portal no vas a hacer la comunicación con la institución. Ya, Para el RCH, en este caso, o bueno, para el MDS, los municipios tienen un sectorialista que está encargado de los convenios con los municipios. Ese sectorialista se los asigna al MDS y es una persona específica. Entonces, ahí yo no tengo los contactos de esas personas. Los deberían tener ustedes, de hecho, como municipio. Y a través ya. de él, tú vas a poder ver qué servicios, o sea, qué datos necesitas, etcétera, y firmar el convenio. Y una vez ese convenio esté listo, a mí MDS me va a avisar que ustedes ya están habilitados y nosotros le enviamos la información a agregar a su nodo y todo. Ya, o sea, tendría que comunicarme con la encargada del registro en este caso, que ya tiene que tener el contacto del sectorialista. Sí, sí, Ya, justamente. sí, ya. Entonces, pero ya, por ejemplo, yo te comentaba lo mismo. Yo ya tengo un Ujú, nodo productivo. También tengo el nodo de ujú, desarrollo que lo solicité. Entonces ujú. ya no es necesario que solicite el nodo de producción, si ya tengo el de la subdere y ese yo lo tengo funcionando. Ya, Claro. entonces yo lo que necesitaría en este momento para poder interoperar con lo que yo necesito del MDS en este caso, eh, que son unos datos del registro social. En realidad me interesa la Ujú, composición familiar de las personas de un registro. Nada más que eso, lo integral. ujú. Eh, Tendría que solicitar primero el contacto con la del sectorialista y ellos después habilitan algo dentro de Sí, esta plataforma o el catálogo o claro. no hacen nada de eso. No, ellos lo que hacen es que van a habilitarte en sus sistemas como consumidor y nos van a avisar a nosotros de que ustedes están habilitados para consumir esa información
a través del nodo. Y nosotros lo que hacemos es, a nivel de servidor central, deshabilitamos el permiso, tal como hicimos en el ejemplo recién, ¿Ya? y después te envío un correo con lo que tienes que agregar a tu nodo. Como tú ya me indicas que ya tienes un nodo productivo, entonces lo que vamos a hacer es simplemente enviarte la configuración extra más los ejemplos del llamado. Ya. Excelente. Muchas gracias. Esa era mi duda. Perfecto. Cristian, Sí, una dudita con respecto a la parte administrativa de PICE que mostraste, que básicamente son los servicios que la institución provee y puede agregar o no, o puede saber la trazabilidad o ciertos datos. Lo que sí quiero saber es que todas las personas de la institución podemos entrar a ese, digamos, a ese login, o tienen que agregarnos los correos para poder entrar. sí, hay que agregar, se agregan administradores por institución y tampoco pueden ser todas las personas de la institución. O sea, digamos, el área Claro, técnica, digamos. claro, nosotros tenemos limitado a 3 administradores por institución y Ah, lo ok. envían por ticket, indican que quieren registrar administradores para el portal y envían el nombre, el correo institucional y el root, porque como se tiene que linkear con la clave única, lo linkeamos a través del root. Ah, perfecto. Gracias. Y eso, el portal es solo productivo, no van a encontrar información de desarrollo. Hay algunos cambios que se están haciendo, así que a la sección de agregar servicios no van a poder entrar. Sí a la de agregar consumidores, en el caso que sean proveedores, y a la estadística, pero por si acaso, pero es eso. Aquí había una de Alexeis que dice que la interfaz de permiso de circulación está funcionando en desarrollo y no le muestra información o algún error al pedir patente en el CMD. Habría que revisar, pero es muy probable que, o sea, el primer paso es validar de que tengas el HTML en tu carpeta asset. Después, después que en el HTML, en el texto, como habíamos hablado recién, que en el nombre esté el de permisos de circulación dummy y que en tu configuración del nodo también esté el permiso de circulación dummy con ese nombre, perdón, con ese nombre, porque si no, obviamente no va a linkear con nada y no va a hacer un llamado. Ahora, también hay que ver si tienes habilitado el CORS, porque el CORS nos va a dar problemas cuando usemos la interfaz gráfica siempre. Entonces, también tienes que fijarte que en tu archivo de configuración tengas habilitado el CORS. Esos son los problemas que debería darte. Ahora, si lo tienes levantado en un servidor con una IP, ya ahí entra otro problema, que es otra variable que está en la guía rápida de información del nodo, que es el self-path. El self-path le indica al nodo con qué IP se está presentando hacia afuera. ¿Dónde está? Acá. Este. ¿Con qué IP pública se está presentando? ¿Por qué? Porque cuando tú haces llamados a una API por interfaz local, obviamente la interfaz trata de hacer ese llamado local. Si tú desde una interfaz local intentas hacer un llamado a una API externa, eso te va a dar problemas porque obviamente como el nodo, o bueno, como la interfaz intenta hacer una llamada local o una llamada 127, no se va a coincidir con esta IP y por lo tanto va a fallar. Si tú al nodo le indicas con qué IP se está presentando, la interfaz cuando intenta hacer el llamado va a detectar este self-path y va a hacerlo a través de esa IP, por si acaso. Pero eso lo van a encontrar en la guía. Pero lo más probable es que sea las primeras cosas que te indiqué o el curso. Lo más probable es que sea el curso. Si no hay más preguntas, bueno, voy a revisar. Sí, no hay más preguntas. Entonces, les agradezco a todos la participación. Se nos alargó un poquito, pero bueno, habían hartas cosas que revisar. Así que, nada, les recuerdo que se metan al formulario de 0 filas, que está aquí al principio, que utilicen el código de consumidor 2026 para que se registre su participación y les llegue toda la información
que vimos hoy día. Así que muchas gracias de nuevo por su participación, por las dudas, y espero haberles ido aclarando hartas cosas. Así que nos vemos la semana que viene con los que se inscriban al de proveedor.